buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas y nuestros amigos y amigas en el Señor. Está con ustedes una vez más el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estamos en mi programa que transmito el libro de Eclesiastés. Gracias a Dios, ya es una buena cantidad de mensajes que he transmitido y, por supuesto, que tanto su servidor como ustedes gocémonos en el estudio de esta bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te agradezco muchísimo por permitirme transmitir tu divina palabra en este libro tan especial como lo es el libro de Eclesiastés. Gracias por ello. Ayúdame a que sea sencillo, que sea claro y que el Espíritu Santo me dirija. Y también que todos quienes escuchen tengan una mente abierta y dispuesta a aprender mucho. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este día toca iniciar la lección número 27. Imagínense, comenzamos el sábado 30 de enero del año 2021 y el Señor me ha permitido pues ya iniciar el estudio en este capítulo 8 del libro de Eclesiastés. Recuerden, con Dios ¿puede el hombre tener una perspectiva equilibrada? Claro que sí. Entonces estamos viendo una perspectiva equilibrada de la vida. Y haciendo un resumen de lo que estaré presentando en este capítulo 8, vamos a ver la perspectiva sobre los reyes, perspectiva sobre las autoridades, perspectiva sobre el juicio, y luego pasaremos a ver que con Dios el hombre tiene disfrute y otros aspectos más que a su debido tiempo les estaré indicando. Bueno, comencemos con la perspectiva sobre los reyes que está considerada en los versos 1 al 4. Dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de tu presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá, qué haces? Comencemos pues con el versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Usted recuerda que al inicio del capítulo 8 a veces se le considera una conclusión del capítulo anterior, o sea, el capítulo 7, que hemos visto al menos 3 o 4 lecciones. Al inicio de este capítulo 8, digo que a veces se le considera una conclusión del capítulo anterior, en lugar de una nueva idea, en vista de que es difícil ver una conexión clara con los versículos cerca del final del capítulo 7,
Parece mejor decir que Salomón estaba introduciendo un nuevo análisis aquí con respecto a la relación que se tiene con los que están en el poder. Sin embargo, estaba abordándose un tema continuo, la sabiduría. En el capítulo 7, Salomón demostró la incapacidad del hombre para responder las preguntas difíciles de la vida. Sin embargo, no estaba diciendo que el hombre no puede dar ninguna respuesta. Salomón planteó dos nuevas preguntas y respondió a ellas. Preguntó, ¿quién como el sabio? Al comparar a los hombres entre sí, ¿qué hace que uno se eleve por encima del resto? La respuesta es sabiduría. Si alguien obtiene una audiencia con el rey, es muy probable que sea por su sabiduría. Entonces Salomón preguntó, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? De manera similar, la respuesta es el sabio. La palabra para declaración es pecher, la palabra que se usa para referirse a las interpretaciones rabínicas de los textos antiguo testamentarios. Una nota aclarativa es que esta palabra se encontraba con frecuencia en la literatura de Qumrán y se encuentra en las partes arameas del libro de Daniel, específicamente en el versículo 2. El resto del versículo describe el comportamiento del sabio cuando se le hace una pregunta. Su rostro, que antes mostraba tosquedad debido a la incertidumbre, su rostro muestra su confianza en que sabe la respuesta, o sea, la declaración, pues. También podría ser que el sabio, que conocía una declaración que era desfavorable para el rey, tuviera que mantener su expresión facial positiva y agradable. Otra nota aclarativa sería que el texto hebreo literalmente consigna hacer brillar su rostro. Esta frase generalmente sugiere una respuesta misericordiosa y atenta. En número 6:25 leemos, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Continuando su análisis sobre estar en presencia de la realeza, Salomón hizo notar que el sabio debe guardar el mandamiento del rey. La palabra hebrea que se traduce como mandamiento es la palabra P-E-H, así de sencilla. Quiere literalmente decir boca. La advertencia aplica no solo a mandamientos, sino también a cualquier cosa que pueda decir alguien en autoridad. Proverbios contiene advertencias frecuentes sobre los peligros de causarle molestias a un rey. Vamos a leer algunos de estos proverbios. Dice en el 14:35, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Proverbios 16:14,
La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Proverbios 19:12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Proverbios 20:12. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Proverbios 24:21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Un veleidoso, una persona veleidosa, aclaro, es una persona inconstante, es una persona mudable o también es una persona caprichosa. O sea, una mujer tan veleidosa podría ser un ejemplo, acabará por arruinarte. Ese es el significado cuando dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos, o sea, con los caprichosos, pues, o como usted lo tome, con los inconstantes o con los mudables. Si bien se podría obedecer a un superior por temor o por juramentos hechos delante de él, el sabio tiene una razón superior, la palabra del juramento de Dios. Dios es testigo de la promesa de obediencia hecha por una persona. Miren lo que nos dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ezequiel 17:13. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Pues que si bien se podría obedecer a un superior por temor o por juramentos hechos delante de él, el sabio tiene una razón superior. Y decía pues que la palabra del juramento de Dios, esa es la razón. Dios es testigo de la promesa de obediencia hecho por una persona y espera que sea fiel a esa promesa. Esa es la realidad. Se espera que sea fiel a esa promesa. Versículo 3. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. La frase que aquí acabamos de leer, no te apresures a irte de su presencia, o sea, ¿de quién? La del rey. Es probablemente una referencia a la deslealtad, infiriendo que la persona ha ido a algún lugar para participar en un acto de traición o deserción. Sin embargo, algunos la ven como una referencia a un funcionario cuya idea ha sido rechazada y que, por lo tanto, ha quedado frustrado. La advertencia a no persistir en cosa mal apoya la idea de deslealtad. Alguien que se apresura a hacer mal está quebrantando su juramento al rey y por supuesto está pecando contra Dios. El rey, y en última instancia Dios, hará que el malvado pague por su ofensa, porque un gobernante hará todo lo que quiere. Es sabio, pues, respetar su poder y autoridad. La deslealtad puede tener consecuencias
devastadoras. Versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Cuando un rey emite una orden, sus súbditos no pueden cuestionarla. Su palabra es con potestad. Este concepto fue definido por Samuel al pueblo antes de que Saúl tomara el trono. No le toca al pueblo preguntar ¿qué haces? Es un hecho sobre el gobierno que aquellos que ocupan altos cargos tienen la autoridad para actuar. Las decisiones de los funcionarios, por supuesto que no siempre son populares, ni son siempre comprendidas. Por supuesto que muchas veces sus decisiones no son sabias. A veces atentan contra las clases más desposeídas, razón por la cual nosotros, los cristianos, las cristianas, tenemos que orar por los que están en eminencia, a fin de que sus decisiones caminen por la justicia. Para muestra, como dice el dicho, un botón. Hoy este día, aquí en El Salvador, tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, que por cierto tuvieron una elección mayoritaria, una elección porque fue la voluntad del pueblo. ¿Qué es lo que se espera de esta nueva asamblea y de este cambio de vida política aquí en El Salvador? Es que esta asamblea actúe con honestidad, que realmente actúe viendo los beneficios de la nación, no sus propios intereses, ni mucho menos llegar a esos puestos públicos para enriquecerse personalmente. Es lo que hay que entender. Si estas personas toman en cuenta la palabra de Dios, va a ser mucho más fácil su administración en el periodo por el cual el pueblo les ha elegido. Bueno, hemos visto la perspectiva sobre los reyes comprendida en los versos 1 al 4. Ahora veamos la perspectiva sobre las autoridades y que está comprendida en los versos 5 al 9. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Bueno, comencemos el análisis. Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Dado que cada ciudadano está sujeto a la ley del país, es prudente seguir dos principios básicos. Por ejemplo, uno, conocer la ley. Ningún ciudadano puede tomar una posición de decir, a mí no me importan las leyes civiles de mi nación. Eso no es correcto. Tenemos que conocer las leyes y para ello tenemos que leer los anales donde están prescritas estas leyes.
2. Obedecer esa ley. No podemos decir, a mí no me interesan conocer las leyes de mi país. Eso es absurdo. Yo como ciudadano salvadoreño, al menos estoy comprometido a conocer las leyes que conciernen a mi país en relación a mi desarrollo como persona civil. La razón es simple. Cuando obedece la ley, no experimentará mal ni con el rey ni con Dios. Eclesiastés 8:2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Entonces, el corazón del sabio está alerta a lo que debe hacerse, pues el juicio correcto y cuándo debe hacerse, o sea, el tiempo adecuado. Yo, por ejemplo, yo no puedo evadir el no tener mi documento único de identidad, que aquí en una palabra corta se llama DUI, documento único de identidad. Yo les pongo este ejemplo. Hace unos 20 años, tal vez menos, yo iba a hacer transacciones al banco que siempre he usado. Y yo no necesitaba mostrar mi cédula de identidad, porque los cajeros ya tenían identificada mi firma y era un sistema que decían firma reconocida. Ahora ya no. Yo puedo hacer 10, 20, 100 o 1000 transacciones y toda vez que haga una transacción me piden el DUI. Y si está vencido tampoco no vale la transacción. Entonces, usted tiene que entender pues que como ciudadano usted no puede ignorar ese tipo de leyes. Por ejemplo, pues como cristianos, asumir la posición de no emitir el voto para elegir a los que nos gobiernan, eso es caer en la anarquía. ¿Usted sabe lo que es la anarquía? La anarquía es cuando una nación no tiene gobernantes elegidos por el pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Los más fuertes agarran las armas y gobiernan a la nación a través de las armas. Y usted sabe lo que producen las armas. Las armas producen genocidios. Por eso han habido naciones en el mundo que han sido víctimas de genocidios. ¿Qué es un genocidio? Es el asesinato en masa de miles y miles y miles de personas. Entonces, usted no puede estar en esa posición. O también como cristiano, razonar que el votar es meterme en política. Y decir usted como cristiano o cristiana, eso no es cosa espiritual, así que ¿por qué yo voy a ir a votar? No, hermano, no, hermana, está en un craso error. Salomón enfatizó en Eclesiastés 3:1 al 8 la importancia de saber el tiempo correcto para todo. Ya lo hemos estudiado muy detenidamente. En esa sección estaba tratando con la elección del momento oportuno por parte de Dios. En este caso, estaba transmitiendo una enseñanza de Dios para que el pueblo fuera sensible al tiempo como súbditos del gobierno. El pueblo de Dios hoy debe saber que esperan, mejor dicho, sus funcionarios de gobierno y someterse a su autoridad. A muchas personas no les gusta lo que nos dice el apóstol Pablo, pero es una realidad. Mire lo que dice en Romanos 13:1 al 7. Usted lo sabe, hermano, usted lo sabe, hermana, pero se lo voy a remachar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. La razón de la instrucción en el versículo anterior, o sea, el versículo 5, se da aquí, porque nos está diciendo, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, debido al mal que precisamente ya existe. Aplicar esta frase es difícil. Quiso decir Salomón 1, que se debe tener paciencia hasta que el gobernante opresivo se haya ido. 2, que se debe tratar de encontrar algo bueno en la vida, lo que quisieres, aunque haya mucho mal. O 3, que no hay razón para agravar las dificultades, o sea, el mal en la vida, rebelándose contra la ley. La inferencia es que todas las cosas se resolverán con el tiempo, y esa es una realidad. Muchas veces, hermanos, hermanas, el tiempo se encarga de arreglar las situaciones. Muchas veces el tiempo se encarga de arreglar lo injusto, porque para Dios no se escapa nadie. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser, y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Dios ha puesto al hombre de manera deliberada en una posición de ignorancia, pues no sabe lo que ha de ser. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: ningún hombre conoce el futuro. La aplicación específica de esta verdad ha sido un tanto confusa. Salomón podría haber estado refiriéndose a 3 cosas. Una, la ignorancia del hombre sobre lo que las autoridades gubernamentales podrían hacer luego. 2, a la ignorancia del hombre con respecto a lo que Dios hará luego. Y 3, a la ignorancia del hombre en general. Incluso el sabio queda preguntándose, ¿qué pasará mañana? No puede preguntarle a alguien más porque ningún hombre lo sabe. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Tan solo necesita confiar en Dios. Este dicho sigue siendo cierto. Puede que no sepamos qué nos depara para el futuro, pero sabemos, hermanos y hermanas, quién tiene el futuro. Y ese es nuestro Dios. Versículo 8.
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. En vista de la verdad que nadie sabe qué traerá el mañana, Salomón hizo 4 limitaciones a la autoridad, a saber: primero, el hombre no puede tener potestad sobre el espíritu, o sea, viento. Miren, quiero dar una nota. La palabra hebrea para espíritu, o sea, el espíritu humano, miren lo que nos dice Eclesiastés 3:19 al 21, que ya lo hemos estudiado: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Veamos ahora Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, la palabra hebrea para espíritu es la palabra ruach, que se traduce en otra parte como aliento o como viento. La forma como traduce la Reina Valera permitiría la posibilidad de que Salomón estuviera hablando en absoluto sobre la fuerza de la naturaleza, o sea, viento literal, pues, sino que dijera que el hombre no tiene control sobre su aliento de vida. No se puede encontrar una prisión que sostendrá el espíritu, la vida interior del hombre, con sus anhelos, con sus impulsos y con sus convicciones. Nuestro Señor hizo una distinción similar, noten en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, yo estoy diciendo que en vista de la verdad de que nadie sabe qué traerá el mañana, Salomón hizo 4 limitaciones a la autoridad. He dicho que el hombre no puede tener potestad, en primer lugar, pues, sobre el espíritu, o sea, viento, y es una fuerza, pues, el viento que escapa al control del hombre. Con todos sus avances tecnológicos, sigue siendo incapaz de dominar esta impresionante fuerza de la naturaleza. El hombre debe humillarse al darse cuenta de que este poder natural escapa a su control. Bueno, segundo, ¿de qué me refiero este segundo punto? Que nadie sabe qué traerá el mañana. El hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte. El hombre podría, mediante avances médicos, ser capaz de prolongar la vida. Sin embargo, no puede evitar morir. Cuando el cuerpo se niega a funcionar, la vida deja de ser. Y esa es una realidad. Todos los días, y hoy con esta pandemia, hemos recibido desde ya hace más de un año noticias de hermanos, hermanas, amigos queridos, parientes que han fallecido. ¿Por qué?
porque cuando el cuerpo se niega a funcionar, la vida deja de ser. Tercero, ¿a qué? Que nadie sabe qué traerá el mañana. No valen armas en tal guerra. A nadie se le da de baja en tiempos de guerra. Es ridículo que un país que está en guerra y que uno de sus soldados componentes vaya y le diga a su oficial mayor que le dé la baja. Yo creo que inmediatamente recibe un castigo, al menos de ir al calabozo por unos 30 días, por haberse atrevido a eso. La declaración ha sido interpretada en referencia al personal militar. Cuando la batalla ha comenzado, se necesita a cada hombre, a cada soldado para luchar. No es el momento de dar licencias. Mire lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 20, versos 5 al 8. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. O sea, ahora que todavía no está la guerra, le dice. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Acuérdense que de desposar, bíblicamente hablando, es que está apartada la mujer para él, pero no están en matrimonio. Entonces, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Literalmente, la frase quiere decir: en el tiempo de la guerra, por lo que puede que quiera decir la batalla entre la vida y la muerte, este es un campo en el que todo hombre tiene que avanzar, y todo hombre tiene que avanzar solo a un combate individual, y todo hombre en sucesión tiene que caer. Cuarto, ¿a qué? Que nadie sabe qué traerá el mañana, ni la impiedad librará al que la posee. Nuevamente encontramos dos puntos de vista sobre esta cláusula. Una es que Salomón estaba refiriéndose al hecho de que algunos creen que pueden salir de problemas mintiendo o superar la pobreza robando. Tales ideas son ilusiones. ¿Por qué? Porque el pecado nunca beneficia al pecador. Otra idea es que la liberación a la que Salomón aludió quiere decir la muerte. La maldad no le permitirá de alguna manera al hombre malvado escapar de las garras de la muerte. Y doy aquí otra nota aclarativa. La liberación prevista es la de la muerte. Ninguna medida, ya sea mala o justa, librará de esta intrusión. La autoridad real se encuentra con su rival aquí. En estos puntos de vista alternativos, algunos intérpretes tienen las cuatro ideas directamente relacionadas con la muerte. Si bien es difícil saber exactamente qué estaba diciendo Salomón, parece mejor ver estas declaraciones como si cubrieran una variedad de limitaciones del hombre.
Sea como sea, el versículo indica que el poder del hombre es limitado. Su mejor alternativa, por lo tanto, es someterse humildemente a la voluntad de Dios. Versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, desigualdades de la vida. La idea de autoridad introducida en el versículo 1 continúa en el versículo 9. En lo que respecta a todo lo que se hace, Salomón hizo notar que el hombre no se enseñorea a menos que le fuera otorgado por Dios. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19 y el versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Claro, cuando el Señor dijo todas estas expresiones a los gobernantes, no le entendían. Quizás tal vez entendieron cuando Él venció la muerte y resucitó. Puede que los humanos tengan limitaciones al poder, o sea, sobre el día de su muerte, por ejemplo. Sin embargo, hay líderes que pueden usar mal el poder para mal de otros. Ojalá que los líderes de nuestra nación que hoy este día han tomado posesión no usen ese poder para mal de la nación. Por el contrario, Dios les ha puesto, les ha permitido para que le hagan el bien a la nación. Hay personas que dañan a otros y a ellos mismos cuando vagan por la vida sin prestar atención a la sabiduría de Dios. Dando una nota aclarativa, la Nueva Versión Internacional consigna para su propio dolor. Sin embargo, el hebreo se refiere a lastimar a otro que estaba bajo la autoridad del gobernante abusador, o sea, de la autoridad del abusador. Esta triste verdad es universal debajo del sol. Voy a terminar diciendo lo siguiente para que estemos listos para el día de mañana con la lección número 28. Salomón regresó aquí a un tema común: la injusticia. En la vida, los buenos a veces reciben malos tratos, mientras que los malos, o sea, los impíos, reciben el trato que debería haberse dado a los buenos, o sea, a los justos. Miren lo que nos dice Eclesiastés 4:1 al 3. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Dios bendiga su bendita palabra. Y Dios bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, a cada uno de ustedes con el fin de que nos apliquemos estas lecciones de vida que nos da el mensaje tan selecto del libro de Eclesiastés. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.